Pues vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5, y leeremos 4 versículos. Génesis capítulo 5, versículo del 18 al 24. Dice así la Escritura: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Potentes versículos los que acabamos de leer. También me gustaría leer en el libro de Santiago, después de Hebreos Santiago, capítulo 5, 2 versículos. Santiago, capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice así la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, que tú la has inspirado, la has revelado, la has preservado. Y, Señor, está en nuestras manos en el siglo XXI. Es un milagro realmente que este libro haya superado todas las pruebas, todos los siglos. Y, Señor, sabemos que en nuestras manos tenemos la infalible palabra de Dios. Y te damos gracias porque es la manera, una de las maneras en que tú te has revelado. Y pedimos ahora que tú nos ayudes a poder entenderla mejor y a poder, sobre todo, vivirla mejor. A ti nos encomendamos. Úngenos, Señor, para predicar, para escuchar y para, sobre todas las cosas, poner en práctica tu palabra. A ti nos encomendamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un par de semanas, esta ya es la 4ª semana que nos reunimos en este nuevo local. Hemos estado hablando el domingo pasado y el anterior acerca de la segunda venida de Cristo. Después del COVID me puse a pensar cuál sería el primer mensaje que podía predicar en el nuevo local después de esta pandemia, y lo que el Señor trajo a mi corazón fue la cosa más importante por la cual hemos nacido, y ya lo predicamos hace 4 semanas. Y lo más importante por lo cual hemos nacido es para adorar a Dios, darle honra, edificando altares, viniendo a la iglesia, viviendo una vida que le adore y le glorifique. Y también la segunda cosa es servir al Señor y servir a los hermanos. Así que estamos en este mundo para adorar a Dios y servirle. Seguidamente, cada semana tengo que pedirle al Señor que Él me dé sabiduría para traer lo que Él quiere que traiga. Y estuve pensando y orando y meditando: Señor, ¿cuál puede ser el segundo mensaje que puedo traer a la iglesia de Torredembarra? Y el Señor puso en mi corazón la necesidad de estar atentos porque la venida de Cristo se acerca. Y estuvimos viendo en 2 de Timoteo capítulo 3 que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estuvimos viendo diferentes características de hombres y mujeres que tienen las características de la impiedad de estos tiempos peligrosos. Y allí en 2 de Timoteo capítulo 3 da una lista larga de estos hombres, el carácter de estas personas. Y la semana pasada estuvimos también viendo un poco más acerca de esa segunda venida de Cristo. A propósito, los mensajes se están grabando en vídeo. El hermano Jacob los va a colgar en YouTube y podemos volver después a ellos. Muy pronto, a final de este mes, tendremos ya un par de cámaras. Esta semana he estado trabajando en esa pared donde está Jacob. Yo casi que no me lo creo, pero abrí la pared con una sierra, el pladur, y coloqué una canaleta así de grande. La puedes ver si quieres.
y después cerré otra vez y no se nota. No se nota. El Señor me ha ayudado. No sabéis cuánto le he pedido al Señor. Señor, ayúdame a hacer esto. Estuve trabajando de lunes a jueves en ello, no me salía. De hecho, es que Paqui y yo dijimos, vamos a poner un cuadro aquí delante. Pero el Señor, después, un día, el día de la oración, el miércoles, el Señor trajo a mi mente la masilla que podía usar. Y usé esa masilla, y esa masilla ha hecho la labor. Así que puedes ir allí, no creo que puedas darte cuenta de que ha estado abierta esa pared. ¿Por qué decía esto? Decía porque vamos a pasar unos cables desde las cámaras y necesitábamos, es algo que no caí al principio porque uno no puede caer en todo, y dada la necesidad, pues dije, ¿cómo vamos a hacerlo ahora? No vamos a poner dos cables que se vean por ahí, ¿no? O una canaleta externa, no lo haría en mi casa, así que en la iglesia pues todavía menos. Así que he estado trabajando, vamos a pasar un par de cables, se van a grabar los mensajes y estar orando por aquellos que predicamos, que el Señor realmente nos unja, nos ayude para traer exactamente la comida que la iglesia necesita. Ahora, en esta semana volví otra vez a pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que... Cuando predicas una serie de mensajes o un libro, vas por un libro, pues ya sabes lo que vas a predicar, pero cuando no es así, pues tienes que pedirle al Señor que Él te dé sabiduría. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Hemos estado viendo el carácter del tipo de las personas que nos rodean. La Biblia dice que sobre todas las cosas se aman a sí mismos. Segunda de Timoteo capítulo 3, dice la Biblia que el carácter de estas personas en los postreros tiempos, lo primero que dice es que serán amadores de sí mismos. O sea, que no quieren salir para nada o prácticamente para nada de su zona de confort. Se aman a ellos mismos. Y hay otra palabra en el mismo pasaje que dice que serán amadores de los deleites más que de Dios. Y la semana pasada, si os acordáis, estuvimos hablando acerca de esta necesidad imperiosa que tenemos de amar a Dios sobre todas las cosas y no tanto a nosotros mismos o los deleites. Es muy fácil amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es muy fácil amar los deleites, aquello que te da placer, aquello que te da deleite en la vida, más que a Dios. Estuvimos diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque en un siglo con tanta tecnología, con tantos aparatos a nuestro alrededor, con tanta película, Hollywood, etcétera, es muy fácil que nuestros hijos y nosotros perdamos el verdadero amor por Dios y empecemos a amar las cosas de este mundo. Y la Biblia dice que en los posteriores tiempos estas serán dos señales. Gente que en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos, serán amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. Así que, hermanos, estrellas, asteriscos, cuidado, 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 tengamos mucho cuidado. El título de los dos mensajes que predicamos era no seas como uno de ellos. No seas como uno de ellos. ¿Os acordáis? ¿Cuál es el título del mensaje de esta mañana? El título del mensaje de esta mañana es sé como uno de ellos. Sé como uno de ellos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, han habido muchas personas en la Biblia que podríamos imitar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:16 nos lo dice. 1 Corintios 4:16 nos dice lo siguiente. Generalmente escribo el versículo en mis notas, pero en esta ocasión no lo he hecho. 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. Y también en el mismo libro, dos veces en un libro, fijaos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, han habido dos personas en la Biblia que han experimentado el rapto. Y uno que lo experimentó, pero regresó. Esta mañana hemos leído en nuestros pasajes esas dos personas. ¿Quiénes fueron las dos personas en la Biblia que experimentaron el rapto? Enoc y Elías. Y después está el apóstol Pablo. Él dice, no sé si en este cuerpo o fuera del cuerpo, pero conozco a un hombre, todos creemos que es él, que fue arrebatado, usa la palabra arrebatado al tercer cielo, y allí vio cosas que no le es posible al hombre explicar,
Y seguro que allí en este tiempo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, el Señor le mostró, le enseñó realmente la doctrina de la gracia, la doctrina del Evangelio a los gentiles y todas las cosas que él explica en sus 13 epístolas, quizás 14, para mí 14. Creo que Hebreos seguramente lo escribió él, el apóstol Pablo, pero no lo sabemos del todo seguro. Así que en esta mañana me gustaría ver algunas de las características de estas dos personas, quizás tres, si nos da el tiempo, para que nosotros podamos imitarles y podamos ser como uno de ellos. Enoc, ya hemos leído los versículos. Enoc fue de esa línea piadosa de la cual también hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando la semana pasada de que la línea piadosa, no la descendencia, quizás me expliqué mal la semana pasada, no la descendencia, pero sí el carácter de la línea impía representada por Caín, hijos de Adán y Eva, y la línea piadosa representada por nuestro hermano, querido hermano Abel. Y vemos que la línea de Caín pues es una línea donde van por la carne, los designios de la carne. Abel, no sabemos si se casó o no, la Biblia no nos lo dice, por supuesto la Biblia no dice todo, pero murió asesinado por su hermano, y él es un poco la cabeza de la línea piadosa. Sabemos que Adán y Eva tuvieron a otro tercer hijo, según la palabra de Dios, tuvieron muchos más, pero tuvieron a este tercer hijo que se llama Set. Si vamos un momentito a Génesis capítulo 5, vemos en el capítulo 4, versículo 25, dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde Set, el tercer hijo de Adán y Eva, hasta Enoc, el hombre que fue arrebatado, pasaron 450 años. Adán y Eva estuvieron solos durante mucho tiempo. Ellos eran de la línea piadosa, ellos pecaron, fueron los primeros padres que nos metieron a todos en este pecado, en Adán. Todos somos pecadores en Cristo, en el segundo Adán podemos ser salvos, pero Adán y Eva, estoy convencido de que ellos enseñaron a Caín y Abel la manera en que podían ser redimidos. Caín no lo cogió, Abel lo cogió, y durante muchos años estuvieron solos espiritualmente hablando, hasta que nació Set y después le nació Enos. Y parece que Adán y Eva, que todavía estaban viviendo, por supuesto, juntamente con sus hijos, experimentaron un avivamiento. Y ese avivamiento continuó por 450 años hasta que nació Enoc. Enoc forma parte de esta línea piadosa que quieren adorar y servir al Señor. Y nos damos cuenta de que la Biblia nos da algunas características de este querido hermano Enoc. Y queremos ser como Enoc, no queremos ser como 2 Timoteo capítulo 3, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Queremos tener las características de estos dos hombres, o quizás tres, o muchos más en la Biblia y en la historia de la Iglesia, y que podamos en este siglo, en este año 2020, podamos ser un testimonio viviente de lo que es ser un cristiano bíblico. Y queremos ver algunas cosas de este querido hermano Enoc. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. La expresión caminar juntos es una expresión para denotar cuando dos personas están unidas. Si tú no quieres ser amigo de una persona, no andas con él, no le llamas por teléfono, no quedas con él, no tienes interés en buscar su amistad. Pero cuando dos personas andan juntas, es porque hay una verdadera amistad. Se supone que esto debe de ocurrir en el matrimonio. Dos personas que se han encontrado y ahora han tomado la decisión por
por el voto que se han hecho el uno al otro, de andar juntos. Y se supone que una de las características del matrimonio no solamente es andar juntos, sino tener una verdadera amistad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, o se supone que debe ocurrir, con un piloto de rallies. Imagínate que está el piloto y el copiloto y no se llevan bien. Sería muy difícil, ¿verdad? Que pudieran realmente ganar o tener ninguna victoria. O se supone que el piloto y el copiloto de un avión tienen que estar unidos, tienen que tener cosas en común para que puedan llegar con el avión pues al puerto deseado. Puede ser también otra de los ejemplos, podría ser un médico, un cirujano y el anestesista. Imagínate que el anestesista odia a muerte al cirujano. Y dice, pues ya verás tú. Y te mete una anestesia ahí de caballo, ¿no? Y le echa la culpa al médico, ¿no? Bueno, son ejemplos así, no hay ejemplos perfectos, ¿verdad? O el médico y la enfermera. O sea, para andar juntos, dos personas, yo creo que el mejor ejemplo es el matrimonio. Para andar juntos dos personas debe de haber una unidad, debe de haber una amistad. Caminos junto a aquellos que verdaderamente amas. Si no amas a una persona, no vas a querer andar con ella. Cuando vemos a Enoc, que la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, podemos llegar a la conclusión de que Enoc estaba unido a Dios, que Enoc amaba a Dios, que Enoc quería ser uno con Dios, que Enoc siempre estaba en comunicación con Dios, en conversación. Cuando tú amas a alguien y estás unido a esa persona y andas con ella, hay comunicación, hay conversación. Uno no tiene secretos, uno tiene el corazón y la mente abierta. Y esta era características de nuestro querido hermano Enoc. Y tenemos que imitar a Enoc en nuestro andar con Dios. Tenemos que imitar a este hombre. Y dice, Señor, yo también quiero andar contigo, Señor. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero estar unido a ti. Como ya he dicho, cuando no quieres andar con alguien, no quieres andar con esa persona, no quieres amarles porque realmente ves algo raro. De hecho, es que alguna vez nos ha pasado, ¿no? Hemos visto a alguien venir por la acera y ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido por la otra. Seguramente que alguna de las hermanas aquí lo habrá hecho, ¿verdad? Porque has visto peligro, que el peligro venía hacia ti, tú te has desviado del peligro. Pero no ocurre así cuando estás con un amigo, con alguien al que realmente amas. Ahora, espiritualmente, para que una persona pueda caminar con Dios, debe de haber unidad. Unidad es muy importante. Y lo primero para poder caminar con Dios es que estemos seguros que estamos unidos a Dios. ¿Estás unido a Dios? ¿Estás completamente seguro? ¿Hay alguna duda en tu corazón y en tu mente acerca de la unidad que tienes con Dios? La única manera de que podamos estar unidos a Dios es a través de la persona del Señor Jesucristo. Él vino, se hizo hombre, era espíritu, Dios es espíritu, pero en el momento cuando, como Gálatas dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Dios se hizo hombre, como uno de nosotros, sin pecado. Y Él vino a esta tierra para que nos podamos codear con Él, entender con Él. Se hizo uno de nosotros. Y Él fue a la cruz, Él fue al Calvario por nosotros. Así que no hay duda que todos nosotros en algún momento podemos decirle al Señor, Señor, soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Creo en ti con todo mi corazón. Así que si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no tienes la seguridad total de estar unido a Dios, puedes hacerlo a través de la única manera, no hay otra manera. La única manera es a través de Jesucristo, no es a través de una religión, a través de esta iglesia, a través de ciertos ritos o ceremonias, no. Es a través de la confianza que tú pongas en la obra perfecta y maravillosa del Señor Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz. Él pagó la culpa, la multa por mí delante de Dios,
y si yo creo en Él y le recibo en mi corazón, la Biblia dice que entonces tengo unidad. Es el primer paso para poder andar con Dios. Hay muchas personas que se las dan de andar con Dios, pero no quieren saber nada del Señor Jesucristo, no quieren saber nada de las Escrituras, de la palabra de Dios. Entonces es simplemente mentira, según las Escrituras, según lo que entendemos por la palabra de Dios. Así que el primer paso para poder andar con Dios es tener unidad con Dios a través del Señor Jesucristo. Él nos ha dejado este libro. Este libro es imprescindible. Sin este libro no podemos llegar a Dios. Él nos ha dejado su palabra, el libro de instrucciones. Leámoslo, Efesios capítulo 1, lo hemos leído esta mañana. ¡Qué capítulo más precioso! Estaba pensando, ¿qué capítulo podemos leer en esta mañana los hermanos en la iglesia? Y estuve mirando, ojeando un poco la Biblia, y salió Efesios capítulo 1. Lo leí y dije, madre mía. Por supuesto, el libro de Efesios, alguien ha dicho que es los Alpes de la Biblia. Cada capítulo, cada libro de la Biblia son los Alpes de la Biblia. Pero el libro de Efesios tiene una riqueza impresionante, como otros muchos libros, por supuesto. Pero la palabra de Dios es el libro que Dios nos ha dejado para que podamos comprender. Esta semana pasada me decía una persona, es que la Biblia es muy difícil de entender. No es cierto, es fácil. Simplemente no la tuerzas. Lo que leas, léelo, acéptalo, recíbelo, y es así de fácil, no es complicado. La palabra de Dios, cuán importante para que podamos tener unidad con Dios. Número uno, para que podamos andar con Dios, podamos ser amigos de Dios, podamos estar unidos a Dios. La unidad con Dios es necesaria para la salvación, pero la comunión es imprescindible para la amistad. Para poder ser salvos necesitamos unión con Dios a través de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Y la palabra de Dios es un libro vivo. No hay dos como él, como la palabra de Dios. Es un libro vivo, es eficaz, es cortante. Si leemos la Biblia, Dios nos dice que la palabra de Dios empezará a generar fe en nosotros. Yo me acuerdo cuando tenía 13, 14 años, justo ahí cuando me convertí. Me acuerdo en el comedor de mi casa, solo, abriendo la Biblia, leyendo Lucas. Había nacido en un hogar cristiano, pero prácticamente por mí mismo nunca había leído la Biblia. Pero a esa edad, más o menos, cogí una Biblia, empecé a leer Lucas y empecé a leer el Evangelio. Y es como que algo estaba ocurriendo dentro de mí al leer la Escritura, el Evangelio, la vida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios promete que si leemos la palabra de Dios con conocimiento, fe se empezará a generar en nosotros para poder creer en la Biblia y en la persona de Jesucristo. Y te digo una cosa, cuando tú recibes a Cristo, es maravilloso. No hay nada mejor que poder conocer a Jesucristo. No unos dogmas, no unas doctrinas secas y muertas, sino una persona que es vida y que da vida. Y cuando Él inyecta su vida en mi vida, entonces la vida es transformada y cambiada. Podríamos dar testimonio muchos de nosotros. Hermano Asel estaba esta mañana dando testimonio, ¿verdad? Señor, qué herramienta más oxidada, muerta, inservible, y tú la has cogido, la has regenerado. Él oraba para empezar la reunión cuando estábamos orando los dos. Y realmente pues me ha gustado escuchar esas palabras de parte del hermano Asen. Todos aquí podríamos levantarnos, o muchos aquí podríamos levantarnos y decir: Señor, si yo no era nada, si era el último de la clase, Señor, si estaba muerto en mis delitos y pecados, pero recibí a Cristo y mi vida realmente fue transformada y cambiada. Así que para andar con Dios necesito estar unido a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero para ir un paso más allá, no es suficiente la unión, es importante la comunión. La comunión. Después de la salvación, la comunión es imprescindible para poder andar con Dios. Ya hemos comentado acerca del matrimonio. El matrimonio debe de andar en unidad, en unión y en comunión.
La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que la unidad debe ser una parte intrínseca del matrimonio. Tener el libro de familia no es suficiente. Legalmente, si tienes el libro de familia, estarás casado, pero eso no quiere decir que estás andando en unión y en comunión con tu marido o tu esposa. ¿De qué sirve tener unión con mi esposa o mi esposo si después no tengo comunión? La unión es el paso para después tener comunión. Si no tengo comunión en mi matrimonio, no sirve para nada. El día de la boda se establece una unión legal delante del uno al otro y delante de Dios y delante de todo el mundo. Por eso es importante dar ese paso legal delante de Dios, delante de los hombres, tener el libro de familia, y a partir de ahí debe de haber una comunión de por vida. Seguramente esta comunión de vez en cuando sufrirá algunos altos y bajos, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿verdad? En el matrimonio hay altos, hay bajos, pero después vamos otra vez y nos reconciliamos. Espero que ese problema no sea muy largo. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que es muy importante mantener la unión que ya hemos adquirido el día de la boda, pero después continuar con esa comunión constante por ambas partes. Así que la comunión es una decisión de ambas partes, del marido y de la esposa. La comunión es una decisión. La comunión es determinación. Lo mismo ocurre en el matrimonio, lo mismo ocurre con Dios. Yo debo de tomar una decisión y tener determinación para mantener comunión con mi esposa y ella conmigo. Y tengo que tener decisión y determinación para mantener ya no solo la unión que ya tuve hace muchos años, pero la comunión con Dios día a día. Y esto era lo que hacía nuestro querido hermano Enoc. Dice la Biblia que él se convirtió cuando tenía 65 años. Imagínate, yo todavía no estaría convertido porque todavía no los tengo. Claro, tampoco viviré 365 días. Pero Enoc, nos dice la Biblia que, dice el versículo 22, y fueron todos los días de... 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años e engendró hijos e hijas. O sea que durante los primeros 65 años, Enoc posiblemente conocía, era parte de la línea piadosa, pero no estoy seguro acerca de la comunión. Pero a los 65 años, la Biblia nos dice que Enoc tuvo un avivamiento en su vida, y cuando tuvo a Matusalén, a los 65 años, empezó a andar con Dios. Es interesante, ¿verdad? ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de lo que Enoc estaba poniendo en práctica? Dice aquí, fueron todos los días de Enoc 365 años. Es muy fácil de acordarse, ¿no? ¿Cuántos días tiene un año? 365, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió Enoc? El primero que fue arrebatado, 365. Así que 365 años, la Biblia nos dice, o por lo menos 300, andó Enoc con Dios. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea que Enoc estuvo caminando en unión y comunión. Él fomentó la amistad, fomentó esa relación personal, no solamente en la unión, sino en la comunión, y tuvo 300 años para caminar con Dios. Y fue tan elevado que el Señor dijo: vente conmigo, y le arrebató y desapareció porque le llevó Dios. Así que Enoc es el primer hombre arrebatado.
Como hemos dicho antes, para poder caminar juntos, dos deben de estar de acuerdo. Como nos dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así que Enoc estaba de acuerdo con Dios. Y Dios estaba de acuerdo con Enoc. Dios aceptaba lo que Dios le pedía y lo vivía. Y Dios recibía lo que Enoc le estaba dando a Dios. Y los dos, como ese matrimonio, o como ese piloto, copiloto, o como ese médico y cirujano y anestesista o enfermera, estaban unidos en una misma dirección. Y Enoc amaba a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, y en lugar de amarse a sí mismo, amaba a Dios, y en lugar de amar los deleites de este mundo, amaba a Dios más que cualquier otra cosa. Y Dios le llevó. Realmente Dios no nos necesita. Si hay alguien que necesita a Dios, somos nosotros. Nosotros le necesitamos a Él. Pero Dios establece las bases y nosotros las cumplimos y las obedecemos. Y las bases, vuelvo a repetir, están en este precioso libro. Es importante que leamos la palabra de Dios cada día, que tengamos un sistema de leer la Escritura, de alimentarnos de la Escritura, sobre todo para buscar al Dios de las Escrituras. A ver, conocer la Biblia está bien, pero si solamente conocemos la Biblia por conocer la Biblia no tiene mucho sentido. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, y ese es el propósito, para que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Hay muchos mandamientos en las Escrituras que tenemos que tener en cuenta, llevarlos a cabo para demostrar que estamos de acuerdo con Dios. Si Dios dice algo en su palabra y nosotros hacemos lo contrario, ¿estaremos andando juntos con Dios? ¿Estaremos de acuerdo con Dios? Tenemos que decirle al Señor: Señor, dame ese avivamiento que tú le diste a Enoc, para que yo pueda estar de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. Para poder estar de acuerdo con Dios, tenemos que estar dispuestos a leer su palabra y a decir: Señor, voy a obedecer tu palabra, voy a hacerle caso y voy a vivir por ella. No tenemos otro libro, este es el libro. Así que quizás estás aquí y no tienes la costumbre de leer la Biblia cada día. Toma un tiempo, abre las Escrituras, busca al Señor, porque es lo que hizo Enoc, y agradó a Dios y le llevó. Y a nosotros el Señor pronto nos va a llevar también, porque Él está muy cerca. Estamos viviendo en los postreros días y el arrebatamiento está a las puertas de la esquina. Y el Señor va a venir muy pronto. Hemos predicado 2 mensajes estos 2 últimos domingos acerca de la venida de Cristo. Podríamos seguir hablando de la doctrina de la segunda venida de Cristo, pero no es el propósito enseñar la doctrina de la segunda venida de Cristo. Hay mucho para decir, pero lo que queremos hacer con estos 2 mensajes y el de hoy es despertar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y sentimientos, para darnos cuenta de que estamos viviendo realmente en los últimos días, en los postreros días. Y de que es muy fácil que nos amemos a nosotros mismos en el siglo XXI, o amemos más los deleites que a Dios, y entonces fracasaremos y no estaremos andando con el Señor. ¿Seremos arrebatados? Bueno, mi creencia es que sí, que si estás en unión con el Señor, seremos arrebatados. Hay algunos que dicen que no, que para ser arrebatado tienes que estar en comunión con Dios. Yo creo que todos aquellos que estemos en unión con el Señor, a través de la persona del Señor Jesucristo, quizás la comunión está un poco así, seremos arrebatados y después pasaremos por el tribunal de Cristo, que no será poca cosa. Ahora quizás no lo vemos muy claro, quizás no nos impacta mucho, pero cuando estemos delante de la presencia del Señor y el Señor nos mire con sus ojos de llama de fuego y nosotros nos miremos y digamos: Señor, ¿por qué hice tan poco para ti, Señor? ¿Por qué viví tanto para mí, tan poco para ti, Señor? Y entonces ya será para siempre con el Señor. Es cierto que el Señor un día enjugará nuestras lágrimas, pero tenemos la oportunidad gloriosa ahora de poder andar con Dios, ser amigos de Dios, ser uno con el Señor, en unión y en comunión, como lo fue Enoc.
y él fue arrebatado, como lo vamos a ser nosotros también. Pero hay otro cristiano, hay otro hombre de Dios, otro hombre piadoso en las Escrituras, del cual hemos leído también. Y Santiago capítulo 5 nos dice que Elías era un hombre como nosotros. Era un hombre. No era un superhombre, era un hombre. Para mí, estaba pensando y preparando este mensaje y dije, es verdad, no era un superhombre porque era un hombre, tenía las pasiones que nosotros tenemos. Pero para mí sí que fue un superhéroe, porque realmente fue un hombre de oración. Elías. La Biblia nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La palabra pasión aquí no significa pasiones pecaminosas. Cuando leemos la palabra pasión aquí puede venir a nuestra mente esas pasiones que todos los hombres tenemos. No, es más bien las necesidades humanas. Ser humano no es pecado. Dios nos ha creado con necesidades. Comer no es pecado. Por supuesto, comer más allá de lo que necesitamos, la gula sí que es pecado. Hay otros aspectos de la vida. Si pensamos en la vida sexual, el sexo lo ha creado Dios. Por supuesto, en unos parámetros. Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, el sexo es pecado. Y no estamos andando con el Señor si lo estamos practicando. Pero Dios nos ha creado con necesidades humanas. Y Elías era un hombre con pasiones, necesidades humanas iguales que las nuestras. Pero la Biblia dice que oró fervientemente y Dios contestó la oración. Ahí está quizás la diferencia entre Elías y nosotros. Nosotros quizás oramos fervientemente en un culto de oración. A lo mejor hacemos una oración muy larga. Generalmente a lo mejor oramos muy corto en nuestra vida personal de oración, pero cuando nos toca orar en público, a lo mejor si nos dejan, ¿verdad? Y oramos a lo mejor fervientemente, pero después en nuestra vida privada, en nuestra vida personal de oración, quizás no tenemos ese fervor espiritual. Algo que tenemos que buscar. Hemos hablado de la Biblia. Vamos a hablar ahora un momentito, nada, muy corto, acerca de la oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Es nuestra oración mecánica? ¿Es nuestra oración simplemente como estilo rezo? Jesús le hablaba a los fariseos y le decía, hipócritas, que oráis en público, largas oraciones. Y el Señor Jesús atacó la hipocresía de aquellos hombres. Dice que oraban repetitivamente, como se suele orar en muchas religiones, ¿verdad? Repetitivamente. Pero nosotros no solamente tenemos que buscar la oración no repetitiva, sino que tenemos que buscar la oración ferviente. Y esto depende de mí, depende de mi decisión. Como el punto anterior con Enoc, nuestra oración tiene que ser una oración con decisión, una oración con determinación, una oración con pasión y una oración como la de Elías, ferviente. ¿Por qué no sé vuestras oraciones? Yo no sé cómo son vuestras oraciones en privado. Vosotros tampoco sabéis cómo son las mías. No sabemos los unos de los otros. Pero si miramos cómo es el ser humano, no digo que en algunas ocasiones no tengamos momentos de oración ferviente, pero en general puedo atreverme a decir que no es así. Y es un error. Así que en nuestra iglesia, aquí en Torredembarra, hoy el pastor os anima y me animo a mí mismo a darle un giro a nuestra vida de oración. Y dice, Señor, a lo mejor no voy a estar media hora orando o una hora orando. El tiempo que esté, Señor, quiero que mi oración sea una oración ferviente. ¿Cuáles son las cosas fervientes que nosotros hacemos? A lo mejor hay muchas cosas en nuestras vidas que las hacemos fervientemente. ¿Qué haces tú fervientemente? No sé. ¿Qué hacemos fervientemente? Bueno, pues quizás tenemos un día de asueto, un día de vacaciones y
y nos gusta hacer un deporte y lo hacemos con fervor, ¿no? O a lo mejor cualquier otra cosa, cocinar quizás, ¿verdad? Hay personas que les gustan a las hermanas pasteles, ¿verdad? Hay personas que les encanta cocinar y lo hacen con fervor, ponen sus 5 sentidos. O otras muchas cosas que podamos hacer con fervor. Bueno, si hay algo que tenemos que hacer con fervor, bueno, yo esta semana pasada he escrito una carta con fervor. Ya sabéis que Paqui no pudo viajar a los Estados Unidos, así que me tocó escribir una carta a la embajada americana en Madrid, y cada palabra iba medida y pesada con pie de rey. Y cada palabra era una palabra exacta, concreta. Fue un correo electrónico con fervor, con cuidado, pero con pasión. Escribí la necesidad que nuestra hija Débora va a tener en octubre, cuando le hagan esa grande operación de reconstrucción y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y escribí el correo electrónico con todos mis 5 sentidos. No hubo allí palabra que no tocara poner. Creo, a lo mejor tú lo haces mejor que yo, puede ser, ¿verdad? Pero por lo menos aquel correo electrónico, esa carta a la embajada iba dirigida con pasión, con fervor, con educación, por supuesto. Y bueno, Dios tiene la última palabra, por supuesto, porque Dios es más poderoso que el consulado americano, aunque ellos son muy poderosos y te pueden decir pues no o pues sí, en este tiempo en el que estamos viviendo, pero hay una necesidad y necesitamos. Así que, ¿qué encierra una oración ferviente? ¿Qué encierra una oración ferviente? Bueno, lo que encierra una oración ferviente es un deseo verdadero de que el reino de Dios se establezca en la tierra, de que la luz que nosotros tengamos o tenemos pueda ser una luz que se expanda en el reino de las tinieblas donde estamos viviendo. O sea, una oración fervorosa es: Señor, estoy viviendo en este reino de las tinieblas y yo quiero que tú, Señor, entres en mi esfera y que tú y yo, Señor, andemos juntos y que el reino de la luz pueda ser efectivo en el reino de las tinieblas. ¿No estáis de acuerdo conmigo y con la Biblia que Elías vivía en un tiempo de gran idolatría? Era impresionante. O sea, Acab, el rey que reinaba cuando Elías ministraba, fue el 7º rey de Israel, que sucedió a su padre Omri en el año 918 a.C. Reinó por 22 años. Este hombre, Acab, se casó con Jezabel, la hija de un sacerdote pagano, un sacerdote que ofrecía sacrificios a Baal, a Astoret, y era rey de Tiro. Este hombre, judío de Israel, cometió un grave error casándose con Jezabel. Jezabel fue una mujer muy ambiciosa, dada a la idolatría. Ella fue la que introdujo la idolatría en Israel para adorar a Baal y a Astoret, ídolos abominables a los ojos de Dios. Acab levantó un templo en Samaria al dios Baal y persiguió a los profetas de Dios. Y a causa de esta gran apostasía, Dios envió una gran sequía a Israel que duró 3 largos años. Y Dios usó a este profeta porque él oró fervientemente, porque al igual que Enoc, Elías estaba en unión y en comunión con Dios. Eran amigos, estaban unidos, andaban juntos. Y cuando Elías oraba en esta posición, Dios contestaba. Y es lo que yo necesito. Es lo que yo necesito. Y quizás es lo que tú necesitas también. Necesitamos orar. Antes de orar, necesitamos tener esa unión con Dios a través de Jesucristo. Necesitamos tener esa comunión con Dios constante. Necesitamos estar de acuerdo con Dios para que la palabra de Dios y nosotros vayamos a una. No que la palabra de Dios diga una cosa y nosotros hagamos otra.
porque entonces no habrá oración ferviente. Pero cuando todas estas cosas caen en su sitio como un puzzle, entonces podemos orar fervientemente, podemos pedirle al Señor: Señor, ayúdame a orar con fervor, porque estoy andando contigo, estoy en comunión, estoy en unión, estoy a una contigo en tu palabra. Y entonces Elías, dice la Biblia, que vino ese carro de fuego, separó a Elías de Eliseo y fue llevado al cielo en un torbellino. Dios le arrebató. ¿Por qué? Porque andaba con Dios, porque era amigo de Dios, porque estaba a una con su palabra, porque tenía comunión con Dios. Hermanos, tenemos el mismo Dios. Dios no ha cambiado. El mundo sí ha cambiado, pero Dios es el mismo. Tenemos al mismo Dios de Enoc, tenemos el mismo Dios de Elías, tenemos al mismo Dios del apóstol Pablo, que ahora en 3 minutos terminaremos con el apóstol Pablo. Así que tenemos la posibilidad, como decía nuestra hermana Paqui, de dirigirnos a este Dios omnipotente, sabiendo que Él tiene el poder para contestar nuestras oraciones. El problema es que, sabiendo que Él puede contestar nuestras oraciones, no vamos a menudo al trono de la gracia para orar fervientemente con pasión. Es nuestra decisión. Yo os animo a vosotros y me animo a mí mismo a decir: Señor, quiero orar con pasión. Pero claro, cuando oremos con pasión, hay algo que nos tiene que respaldar. Porque si oramos con pasión, pero no obedecemos la palabra de Dios, o sea, todo esto, el mensaje de hoy es un paquete que va unido. Estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, los tiempos postreros, y necesitamos estas verdades. Yo las necesito, y seguramente tú también las necesitas. Así que tenemos esta posibilidad de dirigirnos al Señor, al trono de la gracia, con pasión, con fervor, y el Señor nos va a contestar. Tenemos que aprender más quién es el Dios del cielo, desear que su gloria nos rodee en estos últimos días en los que estamos viviendo. Pero dejarme en 2 minutos terminar con el apóstol Pablo. 2 versículos del apóstol Pablo. Pablo estaba entregado por completo a la obra de Dios, al Señor Jesucristo. Él dijo en 2 de Corintios, tengo 2 versículos del apóstol Pablo. Podríamos estar hablando sermones y sermones y sermones del apóstol Pablo, pero 2 versículos que realmente sobresalen de este querido hermano, el apóstol Pablo, que también experimentó un arrebatamiento. Dice la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 12:15. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. O sea, Pablo no se amaba a sí mismo, no era un amador de sí mismo. Fíjate lo que dice Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, el apóstol Pablo estaba dispuesto a dar su vida y sus posesiones por aquellos que no le amaban o no le amaban mucho. Y él estaba dispuesto. ¿Es el apóstol Pablo uno de la lista de 2 de Timoteo capítulo 3? ¡No! Es lo contrario. Por eso el título de mi mensaje en esta mañana es: sé como uno de ellos. Sé como Enoc, sé como Elías, sé como el apóstol Pablo. Y hay otro versículo del apóstol Pablo en Gálatas 6:14 que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La vida de Pablo, desde su conversión hasta su martirio, fue una vida que dio gloria a Dios. Por supuesto, Pablo no fue arrebatado como Enoc o Elías, fue martirizado. La historia, la tradición nos dice que fue decapitado y entró a la presencia de Dios, por supuesto, pero en su vida tuvo una experiencia maravillosa, que fue arrebatado al tercer cielo, y por eso tenemos las epístolas que tenemos hoy en día. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Así que, hermanos, mi pregunta en esta mañana es: ¿queremos ser
como uno de ellos? Tenemos la posibilidad en los días en los que vivimos de ser como la lista de 2 de Timoteo 3. No queremos ser, por supuesto. Lo decimos, pero después tenemos que tener cuidado de no decir que no quiero serlo, pero en la práctica serlo. Amador de mí mismo, amador de los deleites más que de Dios. He escogido estos 2 puntos, estas dos situaciones. Podríamos escoger las otras, pero las he dejado. Pero estas dos fotografían muy bien el siglo en el que estamos viviendo. Soy un amador de mí mismo. No me pidas mucho, Algo te voy a dar, pero no me pidas mucho. Y amador de los deleites más que de Dios. Esto no era Enoc, no era Elías, no era el apóstol Pablo. ¿Queremos ser como uno de ellos? Pues vayamos a nuestros hogares, meditemos un poco más este mensaje, estas verdades. Vayamos a la Biblia, arrodillémonos en nuestra habitación o en donde quiera que tú te sientes cómodo orando al Señor, entrando en su presencia. Y digamos: Señor, quiero ser como Enoc, quiero ser como Elías, quiero ser como el apóstol Pablo. Quiero ser un marido excelente, quiero ser una esposa excelente, quiero ser un cristiano verdadero, un cristiano bíblico, un cristiano fiel. Quiero educar a mis hijos en los caminos del Señor. Quiero ser honesto, verdadero. Quiero apartarme de la mentira. Quiero apartarme de las tranfullas. Y quiero apartarme, Señor, de todo aquello que no dé gloria a ti. Como el apóstol Pablo nos dice ahí en este último versículo. En el libro de Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Os dejo, hermanos, material para pensar, material para digerir, material para considerar. No salgamos por la puerta y nos olvidemos. Seguro que tenéis cosas que hacer. Salís de la hora de la iglesia, iréis a comer, yo también. Y esta semana la tenemos planeada. Pero, hermanos, demos un paso más allá para que podamos ir creciendo y ser como Enoc, Elías o el apóstol Pablo. 3 hombres de Dios que en esta mañana hemos considerado partes de su vida. Tenemos mucho que aprender, mucho que crecer, mucho que andar, pero tomemos la decisión. Señor, ayúdame. Yo no sé si tú eres atacado por tu carne, quizás, por el mundo, por el diablo. Yo sé que si eres cristiano, lo eres atacado. Pidámosle al Señor fuerzas para poder ser cristianos vestidos con la armadura del Evangelio, con la espada del Espíritu, orando en todo tiempo, como nos dice el libro de Efesios. Yendo adelante, porque el Señor viene muy pronto. Yo creo que nos sorprenderemos, porque muy posiblemente seamos testigos del rapto de la iglesia. Así que gloria a Dios en esta mañana por estas verdades importantes, verdades transformadoras. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias, Señor, por Enoc, por Elías, por Pablo, por otros muchos en la Biblia. Esta mañana se mencionaba Job. Gracias, Señor, por hombres y mujeres que han dejado una luz, han llevado una antorcha que nosotros queremos coger, Señor, y llevar adelante a la siguiente generación, que muy posiblemente no podamos porque tú vengas a buscarnos. Señor, haz que estas verdades que venimos predicando no se nos olviden, sino que podamos masticarlas, digerirlas y ponerlas en práctica en cada una de nuestras vidas, Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.